Fármacos que actúan en la transmisión serotoninérgica. Lámina 1. Antes de abordar el tema de los fármacos que actúan en la transmisión serotoninérgica, es necesario revisar los aspectos básicos de la serotonina, la cual se considera un autacoide, una amina biógena, un mediador químico y un neurotransmisor que actúa en los núcleos del RAFE del tallo cerebral. Más del 90% de la serotonina se produce en las células cromafines de la mucosa gastrointestinal y 10% restante en plaquetas y sistema nervioso central. Se sintetiza a partir del triptófano por las enzimas triptófano hidroxilasa que lo convierte en L5-hidroxitriptófano y por la L5-hidroxitriptófano descarboxilasa aromática lo transforma en serotonina o 5-HT. Su metabolismo ocurre principalmente por desaminación por la monoaminooxidasa. Los efectos de la serotonina son modulados por un gran número de receptores denominados receptores 5-HT que tienen las siguientes características. Suman en total 7 familias, de los cuales 4 tienen funciones definidas: 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 y 5-HT4. Otra característica general es que los receptores 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 a 5-HT7 actúan acoplados a proteínas, mientras que 5-HT3 funciona ligado a canal iónico de sodio y potasio. El receptor 5-HT1 comprende los subtipos 5-HT1A, 5-HT1B y 5-HT1D, los cuales fungen como autorreceptores y están localizados en el sistema nervioso central, en hipocampo, núcleos del RAFE, ganglios basales, sustancia negra y pared vascular. Lámina 2. Continuando con otras características de los receptores de serotonina, en el caso del receptor 5-HT2, el 5-HT2A está presente en el sistema nervioso central, plaquetas y músculo liso. El 5-HT2B se halla en estómago, el 5-HT2C en plexo coroideo y se ha relacionado con la producción de líquido cefalorraquídeo, hábito alimenticio y estado de ánimo. Receptor 5-HT3. Este es el único que funciona como canal iónico operado por ligandos. Participa en la respuesta emética, se localiza en terminales colinérgicas del tubo digestivo y en sistema nervioso central, tracto solitario y área postrema. Receptor 5-HT4 se localiza en sistema nervioso central, en las neuronas de los colículos superiores e inferiores y en hipocampo. También está en tracto gastrointestinal, en las neuronas del plexo mientérico, en las células del músculo liso y en las secretoras. En tracto gastrointestinal, la estimulación del 5-HT4 induce secreción y favorece la peristalsis. Otros receptores se describen además 5-HT6 y 5-HT7. Estos últimos participan en la relajación del músculo liso intestinal y vascular. Lámina 3. ¿Cuáles son las funciones de la serotonina? Mediante la interacción con sus receptores específicos, controla numerosos procesos celulares y contribuye a la regulación de múltiples funciones vegetativas, autonómicas y conductuales que incluyen el apetito, estado emocional y ánimo, memoria y aprendizaje, modulación del dolor, regulación del sueño, conducta sexual, la termorregulación, regulación de la presión arterial, ritmo circadiano y agregación plaquetaria y emesis, entre otros. A nivel del músculo liso, en general, las funciones de la serotonina usualmente incluyen su contracción, causando un modesto efecto constrictor en las vías aéreas,
un efecto procinético en el tracto gastrointestinal y un efecto vasoconstrictor en el músculo liso vascular. Lámina 4. ¿Cuál es la importancia clínica de la serotonina? Existen diversos estados patológicos caracterizados por alteraciones del sistema serotoninérgico, como la bulimia nerviosa, estados de ansiedad, síndrome carcinoide, la respuesta alterada al alcohol, la depresión endógena o psíquica y la migraña. Estas dos últimas de las más importantes por su frecuencia. También es importante en el síndrome serotoninérgico o serotonínico, así como es el transmisor fundamental involucrado en la fisiopatología de ciertas drogas de abuso como la LSD, la metilendioximetanfetamina y la cocaína. Lámina 5. En cuanto a la depresión psíquica, es una alteración del humor en la que destaca un ánimo deprimido, falta de energía y o pérdida de interés o de la capacidad para disfrutar u obtener placer, que se llama anedonia, que afecta la vida de la persona durante la mayor parte del día y durante al menos 2 semanas. La serotonina se ha señalado involucrado en la génesis de la depresión psíquica o endógena, relacionada con un incremento de la función de los autorreceptores presinápticos de 5-HT o serotonina, que trae como consecuencia una inhibición de la transmisión serotoninérgica. Lámina 6. En relación con la migraña, es un desorden primario caracterizado por cefaleas pulsátiles recurrentes y que puede afectar profundamente la calidad de vida del paciente. Aparte de la cefalea, que suele ser unilateral, puede presentarse otras manifestaciones como fotofobia y náuseas. La migraña ocurre más frecuentemente sin aura en 80% de los casos y se denomina migraña común. Los casos de migraña con presencia de aura son menos frecuentes y se denomina migraña clásica. El término aura se refiere a la presencia de manifestaciones neurológicas focales transitorias que aparecen antes de la cefalea, tales como escotomas, fotopsias, fosfenos, parestesia, calambres y debilidad muscular. La fisiopatología actual de la migraña se basa en la presencia simultánea de múltiples factores genéticos y ambientales, así como alteraciones neurofisiológicas y bioquímicas centrales y periféricas, como la activación de terminales nerviosas del nervio trigémino a nivel periférico y el desencadenamiento de depresión cortical diseminada, la liberación de neurotransmisores como el péptido relacionado con el gel de la calcitonina y el óxido nítrico, que llevan a la aparición de inflamación neurogénica, vasodilatación y finalmente fenómenos de sensibilización periférica y central. En resumen, en la fisiopatología de la migraña es necesario tener presente vasodilatación y activación de terminales nerviosas trigeminales. Esta activación de las terminales nerviosas trigeminales de las meninges y de los vasos extracraneales conduce a vasodilatación, liberación de mediadores inflamatorios y dolor. Otra hipótesis propone una dilatación anormal de la anastomosis arteriovenosa y la desviación de la sangre de la carótida, que genera isquemia e hipoxia cerebral. Lámina 7. Síndrome serotoninérgico. El síndrome serotoninérgico o serotonínico es un desorden agudo inducido por fármacos serotoninérgicos que se caracteriza por alteración del estado mental, de la actividad neuromuscular y del sistema nervioso autónomo. Se explica por una sobreestimulación de los receptores 5-HT1A. La hiperactividad serotonínica incrementa la liberación central de catecolaminas. La alteración del estado mental incluye agitación, confusión, somnolencia, coma y convulsiones. Los trastornos de la hiperactividad neuromuscular consisten en hiperreflexia, incoordinación, temblor, clonus, mioclonus, hipertonía, rigidez muscular severa, más común en las extremidades inferiores. La disfunción autonómica, por su parte, se caracteriza por hipertensión arterial, hipotensión arterial, taquicardia, midriasis, diarrea, diaforesis,
escalofrío e hipertermia. El síndrome serotonínico puede ser el resultado de una intoxicación accidental o intencional de fármacos serotoninérgicos o de una reacción adversa medicamentosa a los mismos, como sobredosis relativa, efecto colateral o interacción medicamentosa. En la lámina 8 están los contenidos del tema, se presentan los objetivos del tema fármacos que actúan en la transmisión de serotonina. Lámina 9. La serotonina no tiene utilidad directa como fármaco, pero la función de la serotonina de ella puede ser modificada positiva o negativamente desde el punto de vista farmacológico, utilizando agentes que tengan mecanismos de acción directa como agonistas o antagonistas o indirectas que modifiquen la vía de la transmisión de la serotonina. Mecanismos de acción directa. Los fármacos que actúan en forma directa pueden ser selectivos y no selectivos. Los selectivos son los agonistas, por ejemplo, del receptor 5-HT1A. La estimulación selectiva de este tipo de receptor es la base de la acción de ciertos agentes que tienen capacidad sedante y ansiolítica, como la buspirona. Existen también los agonistas de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, que son compuestos disponibles que se conocen como los triptanes y que son utilizados como antimigrañosos. Los agonistas 5-HT2 son agentes como la trazodona que tienen efectos antidepresivos atípicos. Los agonistas 5-HT4, los fármacos con este mecanismo de acción, usualmente son agonistas del receptor, agonistas parciales, y el agente prototipo es el cisapride, que se usaba anteriormente como procinético. En cuanto a los no selectivos, se incluye la ergotamina y la LSD dietilamida del ácido lisérgico. La ergotamina es un derivado del hongo cornezuelo de centeno. Claviceps purpurea es el nombre técnico del hongo, que tiene una acción vasoconstrictora y que actúa sobre el músculo uterino. De allí su uso en el tratamiento de la migraña y en la obstetricia. La LSD aparece básicamente como una droga de abuso debido a sus efectos alucinógenos. El representante prototipo de estos agentes, la más específica, es la dietilamida del ácido lisérgico, que es la más conocida dentro de las drogas de abuso. Lámina 10. Por mecanismos de acción indirecta en la vía de la transmisión serotoninérgica, actúan grupos de fármacos que obviamente no son agonistas, sino que lo hacen inhibiendo la recaptación de serotonina, inhibiendo su degradación o impidiendo su almacenamiento. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina pueden ser selectivos para ella, específicamente pueden ser duales para serotonina y noradrenalina, y pueden ser para varios neurotransmisores, como es el caso de los antidepresivos tricíclicos, la mayoría de los cuales inhiben la recaptación de norepinefrina, serotonina y dopamina, y secundariamente pueden bloquear receptores muscarínicos y alfa-adrenérgicos. Está el grupo que impide la degradación de la serotonina, como son los inhibidores de la monoaminooxidasa, y el grupo que impide el almacenamiento de ella, que incluye anfetaminas, metilfenidato y modafinil. Lámina 11. Antagonistas de la serotonina. Este grupo también tiene utilidad médica, como veremos más adelante, y comprende los antagonistas del receptor 5-HT2, tales como ciproheptadina y ketotifeno. Los antagonistas del receptor 5-HT3 son fármacos antieméticos e incluye el ondansetrón, granincetrón y tropicetrón. Lámina 2. Los triptanes son agonistas selectivos de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, efectivos en el tratamiento agudo de la jaqueca, es decir, la crisis migrañosa, pero no son eficaces como tratamiento preventivo de la misma. Se clasifican en fármacos de primera generación, cuyo representante único es el sumatriptán,
y de segunda generación que incluye el naratriptán, solmitriptán, rizatriptán, eletriptán y almotriptán. Sus efectos farmacológicos comprenden vasoconstricción, aumento de la presión arterial, disminución de la actividad de neuropéptidos en terminales trigeminales y sensación de bienestar, los cuales son efectos deseados en la migraña, en la crisis migrañosa, donde vimos que había vasodilatación y aumento de la actividad de los neuropéptidos en las terminales trigeminales. Aquí ocurre todo lo contrario, hay vasoconstricción y hay disminución de la actividad de los neuropéptidos en las terminales trigeminales. Lámina 13. Algunas características farmacocinéticas de los triptanes son: tienen una disponibilidad oral variable. Por ejemplo, en el caso del sumatriptán es baja, 14%, y sube a 16% cuando se administra por vía intranasal, y considerablemente pasa a 96% con la forma subcutánea. Dado esa baja disponibilidad oral del sumatriptán relacionada con una alta eliminación presistémica, surgen los de segunda generación. Estos tienen una mayor biodisponibilidad que oscila entre 40% para el solmitriptán y 70% para el almotriptán y naratriptán. La unión a proteínas plasmáticas también es variable, con 14% para sumatriptán y rizatriptán y 85% para el eletriptán. Su mecanismo de eliminación también es variable, puede ser por degradación enzimática por la aminoxidasa, sumatriptán y rizatriptán, por biotransformación hepática por el citocromo P450, en el caso del eletriptán, puede ser mixta por la monoaminoxidasa y por el citocromo 450, en el caso del solmitriptán y almotriptán, y mixto, excreción renal más acción por el citocromo 450 en el caso del naratriptán. Y finalmente por excreción renal única, el frovatriptán. Lámina 14. Las reacciones adversas son parestesia, rubor, sensación quemante o de calor, astenia, náuseas, mareos, somnolencia, diaforesis, pesadez de la cabeza o cuello, rigidez o dolor de cuello. Contraindicaciones en pacientes con enfermedad vascular periférica o cerebral, arteriopatía coronaria, isquemia intestinal. En hipertensión arterial no controlada, cuando hay alteraciones hepáticas o renales, y está contraindicado combinarlo con pacientes que reciban inhibidores de la monoaminoxidasa, ergotamina u otros agonistas de serotonina. Lámina 15. ¿Cuáles son las bases farmacológicas para el uso de los triptanes en la migraña? Los triptanes ejercen, como dijimos antes, dos acciones importantes a saber. Vasoconstricción. Los triptanes ejercen un fenómeno de vasoconstricción mediante la estimulación de los receptores 5-HT1B que están presentes en gran número de los vasos cefálicos. Dicha estimulación conduce, por una parte, a inhibición de la proteína GI sobre la adenilato ciclasa y la apertura de los canales de calcio ligados a voltaje del tipo L. Incrementa la concentración intracelular del calcio, que se une con la calmodulina y la quinasa de cadena liviana de la miosina. Esta última fosforila la cadena que estimula la ATPasa de miosina activa, y por otra parte la reducción en la vasodilatación inducida por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina mediante la inhibición postsináptica de la adenilato ciclasa. Además, en la vasoconstricción por los triptanes, una vía que participa está relacionada con el fosfatidilinositol, con el inhibidor de la quinasa dependiente de calmodulina y el inhibidor de la proteína sinasa activada por mitógeno. La otra acción importante de los triptanes es la inhibición neuronal, que se explica porque, en primer lugar, los triptanes inhiben las neuronas sensitivas trigeminales por vía central y periférica y bloquean la inflamación neurogénica. En segundo lugar, los triptanes inhiben la vasodilatación sostenida de la dura madre, que sensibiliza las neuronas trigeminales caudales. Y en tercer lugar, porque ellos pueden inhibir la transmisión de las neuronas de segundo orden del tallo cerebral.
Existen otras dos propuestas de mecanismo de acción de los triptanes, a saber, primero, que el fármaco cerraría la desviación de sangre mencionada antes y restablecería la circulación cerebral. Segundo, que la acción agonista de los triptanes en los receptores 5-HT1B y 5-HT1D como autorreceptores presinápticos modulan la liberación del neurotransmisor en el espacio perivascular, donde producirían el efecto vasoconstrictor terapéutico. Lámina 16. Continuando con los agonistas selectivos está la buspirona, un agonista parcial que actúa en el receptor 5-HT1A. Se trata de un fármaco con capacidad sedante y ansiolítica. Se administra por vía oral con un inicio de acción rápido. Sufre biotransformación hepática y sus reacciones adversas más frecuentes son mareo, cefalea, sensación de flotación, dolor torácico, taquicardia, palpitaciones, broncoespasmo y parestesia. Su indicación principal es la ansiedad. Está contraindicado su combinación con otros fármacos serotoninérgicos por el riesgo del síndrome serotonínico. Lámina 17, otros agonistas selectivos del receptor 5-HT2, como la trazodona, son antidepresivos atípicos que se usan en el tratamiento de la depresión, el insomnio y algunos trastornos de la ansiedad. Los agonistas 5-HT4 se utilizan como procinéticos en la enfermedad del reflujo gastroesofágico. La droga tipo es el cisapride, cuyo uso se ha proscrito por ocasionar prolongación del intervalo QT que han resultado en taquicardia, arritmias ventriculares, fibrilación ventricular y torcida de la punta. Dentro de los no selectivos destaca la ergotamina, que se comenta en las próximas láminas. Lámina 18. La ergotamina es un alcaloide derivado del hongo cornezuelo de centeno que modifica tanto la vía serotoninérgica. Es un agonista de los receptores 5-HT1B, 5-HT1D y 5-HT2, tanto esa vía serotoninérgica, repito, como la adrenérgica, de la cual es un agonista parcial de los receptores alfa. Se elimina por biotransformación hepática y tiene una vida media de 2 horas. Sin embargo, la duración de los efectos vasoconstrictores es de aproximadamente 24 horas. Sus efectos principales es vasoconstrictor y uterotónico, que incrementa la actividad motora uterina. Lámina 19. Indicaciones de la serotonina. Está indicada en migraña, sobre todo en aquella migraña que se caracteriza por hacer de ataques moderados y frecuentes o graves, pero poco frecuentes. También está indicada en el posparto y el posaborto para mantener la contracción uterina y controlar la hemorragia posparto. Efectos adversos por vía oral: náuseas, vómitos, flatulencias, debilidad en las piernas, dolores musculares intensos, hormigueo, dolor anginoso, taquicardia transitoria. Contraindicaciones: embarazadas por sufrimiento y muerte fetal. Recordar: en útero lleno, no dar cornezuelo del centeno. Pacientes con enfermedad vascular periférica, arteriopatía coronaria, hipertensión arterial, alteraciones hepáticas y renales, está contraindicado, y no utilizar con triptanes ni con fármacos vasoconstrictores. Lámina 20. Los antagonistas de los receptores de serotonina incluyen ciproheptadina y ketotifeno, que ocupan el receptor 5-HT2. La ciproheptadina se utiliza en la sobredosis de fármacos serotoninérgicos, también en la intoxicación por LSD, dietilamida del ácido lisérgico, y en el tratamiento del síndrome serotonínico como antídoto. Los antagonistas del receptor 5-HT3, que comprenden los fármacos ondansetron, granisetron y tropisetron, que son antieméticos eficaces en el tratamiento de los vómitos producidos por la quimioterapia. Es todo. Hasta luego.